La guitarra eléctrica nace en 1930, cuando George Beauchamp y Adolphe Rickenbacker crean el frying pan, la primera guitarra eléctrica que se usaba para música hawaiana. Esta fue la primera de utilizar pastillas con el sistema electromagnético que permitía generar corriente eléctrica a través de la vibración de las cuerdas. Más adelante, Les Paul se inventa la guitarra con el mismo nombre, que utilizaba un cuerpo sólido de pino que minimizaba las vibraciones del cuerpo, y unas pastillas Humbucker que minimizaban el zumbido que generaban las pastillas. Por su parte, Leo Fender y Paul Bixby también desarrollan sus propios modelos. El de Fender, la Stratocaster, siendo el más popular hasta la fecha, que utiliza un cuerpo sólido más delgado y ligero, y que fue preferido por ciertos guitarristas. Estas guitarras fueron adoptadas por músicos como Charlie Christian para el jazz o Eddie Durham, y más adelante fueron adoptadas por músicos de blues como T-Bone Walker y Muddy Waters. El éxito comercial de las guitarras llegó con el rock and roll hacia los años 50 y se convirtieron rápidamente en el instrumento principal de este género. Músicos como los Beatles y los Rolling Stones, así como Eric Clapton o Jimi Hendrix, empujaron el desarrollo de estas guitarras y la llevaron a su punto de popularidad más alta. Los amplificadores nacieron por la necesidad de que los instrumentos eléctricos sonaran con más volumen. Su funcionamiento está relacionado con el electromagnetismo porque la guitarra eléctrica usa pastillas magnéticas que transforman la vibración de las cuerdas en una señal eléctrica. Esta señal es muy débil, así que el amplificador la recibe, la aumenta y la envía al parlante para convertirla en sonido. En los años 40 y 50 los amplificadores usaban válvulas, lo que producía un sonido cálido. Además, cuando se subía mucho el volumen, aparecía una distorsión natural que después se volvió muy importante en la música. Con el tiempo, los amplificadores no solo aumentaron el volumen, sino que también empezaron a integrar efectos. Por ejemplo, el trémolo hacía que el volumen subiera y bajara de forma periódica. La reverb daba sensación de espacio o eco, muchas veces usando resortes. El vibrato modificaba ligeramente la altura del sonido, y más adelante el chorus hacía que una guitarra sonara más amplia, como si fueran dos al mismo tiempo. Todo esto se lograba con circuitos electrónicos dentro del mismo amplificador que alteraban la señal antes de llegar al parlante. En los años 60 y 70, los amplificadores se hicieron más potentes, más definidos y con más posibilidades de sonido. Gracias a eso, la guitarra eléctrica no solo pudo escucharse más fuerte, sino también crear nuevos sonidos que marcaron la historia de la música. Entre los años 40 y 70, la guitarra eléctrica no solo evolucionó tecnológicamente, sino que transformó la música popular y ayudó a crear nuevos géneros. En primer ejemplo es el blues eléctrico, con figuras como Muddy Waters. Gracias a la ampliación, la guitarra pudo sonar con más volumen y expresión, incorporando bends, vibrato y distorsión natural. Este marcó el sonido urbano del Chicago Blues. De ahí surge un segundo momento clave, el rock and roll. Con artistas como Chuck Berry, la guitarra deja de ser acompañamiento y se convierte en protagonista, con riffs y solos que definieron una nueva energía juvenil en la posguerra. Un tercer ejemplo es el rock psicodélico y hard rock de los años 60, con guitarristas como Jimi Hendrix. El uso de pedales como fuzz, wah-wah y feedback expandió radicalmente las posibilidades sonoras del instrumento. La guitarra empezó a hacer también experimentación. En un cuarto ejemplo es el funk, con músicos como Nile Rodgers y antecedentes en James Brown. Aquí la guitarra también cambia de rol, menos solos, más ritmo, patrones sincopados y groove. Estos cambios musicales también respondían a contextos sociales, la migración y urbanización en los 40s y 50s, la cultura juvenil del rock, los movimientos contraculturales de los 60s y búsquedas identitarias en los 70s. Así, la guitarra eléctrica no solo acompañó cambios culturales, sino que ayudó a producirlos. Mientras la tecnología avanzaba, la guitarra eléctrica provocaba un sismo social. En los años 50, en un mundo rígidamente dividido, este instrumento se convirtió en el megáfono de la juventud. Al unir sonidos del blues y el country, la guitarra eléctrica ayudó a derribar barreras raciales en las pistas de baile, creando la primera identidad adolescente de la historia. Para los años 60, el contexto cambió a la contracultura y la protesta masiva. La guitarra ya no solo era diversión, era una herramienta política.
En festivales como Woodstock, artistas como Jimi Hendrix usaron la distorsión y el volumen para expresar el caos de la guerra de Vietnam y el deseo de paz de toda una generación. El instrumento pasó de los clubes a los estadios, simbolizando la libertad absoluta. Al llegar a los 70, la guitarra se diversificó hacia el hard rock y el progresivo, reflejando una sociedad más compleja y técnica. En conclusión, la evolución que mis compañeros han expuesto no es solo técnica, sino humana. La guitarra eléctrica cambió la forma en que el mundo suena y se organiza. Muchas gracias.